Continúa el escándalo entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo, quienes los últimos días se expresaron a través de las redes sociales y se criticaron mutuamente por la crianza de su hijo Morrison, de 5 años. Todo comenzó con un tuit que la actriz escribió en la red social a modo de broma en el que ironiza con respecto a la profesión del exjugador que actualmente lidera una banda de rock. Querido Jardín, es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe, aseguró la cantante, explicando que en la institución a la que va su hijo le habían pedido que completara un formulario con los datos de ella y de su ex. Nombre del papá, indicaba una pregunta que la cantante respondió correctamente. Sin embargo, dejó en blanco los campos del teléfono y el mail del exfutbolista. En el ítem ocupación, Barón apeló a su sinceridad y reconoció: "Ni idea". Fue entonces que Osvaldo manifestó su furia contra su exmujer y la criticó por compartir vídeos de su hijo en las redes sociales en los que el menor dice palabras como vagina, pito o culo. El vídeo que compartió Daniel Osvaldo, vídeo, Instagram, después de ver el vídeo y leer las palabras del exfutbolista, Jimena Barón volvió a utilizar las redes sociales para responderle: "Tengo una bronca adentro. Estuve todo el día haciéndome la zen, diciéndome no hace falta, tenés un hijo, no vale la pena, no te rebajes a contestar, pero la bronca que tengo", lamentó la cantante. Luego hizo referencia a su mea culpa por haber elegido al padre de su hijo, y que aprendió para la próxima vez que quiera ser mamá. Porque una como madre sola, como que te bancas cualquiera y tenés siempre como esa dosis de culpa de decir, ¿dónde decidiste procrear? Eso hace, en parte, que uno se calle. Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Yo me perdoné a mí. Eso dije, ya fue. A futuro pongo fichas, te la diste en la frente con una piedra, bueno, aprendí. Sobre todo, cuando ves que está medio rancio el terreno, aprendí a no procrear, aseguró. Y si ya pasó que procreaste, garra. Estamos todas unidas, red, mujeres empoderadas al poder. Se lo cría con amor y se le explica a mami le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo. Sola, adelante, laburando, pagando el alquiler, pagando el colegio, que vivimos en un país que sale $600.000 comprar una lata de atún y un paquete de fideos. Juntando la guita para Disney, 42 el dólar. Llévalo vos de vacaciones, la C, de mi vieja. No pasa nada, lo llevo yo de nuevo. Es la segunda vez que va a Disney y el pibe, reprochó Jimena en una serie de historias de Instagram en las que se queja de que mantiene sola a su hijo Morrison. La palabra de Jimena Barón, vídeo. Instagram, la maternidad, la bellísima maternidad, que ya es difícil en pareja y sola ni les cuento. Bueno, muchas mujeres lo saben. Yo estoy feliz,
Amo a mi hijo, es lo mejor que me pasó en la vida y todo lo hago con placer y con pasión, pero no tengas el tupé, por favor. Y mi humor, y lo que a mí se me ocurra a decir a modo de chiste, agradecelo, papu, agradecelo porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó y de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos es gracioso. Si le pongo humor, agradecelo, le dijo a Daniel Osvaldo mirando a cámara. También le dejó en claro que no lo amenazaría con mostrar cosas, porque sería una pavada hacerlo. No lo voy a hacer porque tengo un hijo de 5 años, que es maravilloso, que es lo único que me importa, que él sea feliz y esté bien, explicó. Sí, te puedo recomendar que cierres el orto. No saben nada. Piensan que saben, pero no tienen ni idea. Y a todas las mamás que creían solas a sus hijos, porque criar a sus hijos es otra cosa, les mando un abrazo enorme, toda mi admiración y cariño. Que nadie nunca las asuste, las maltrate, ni las agite, ni las intente juzgar por cómo son como mamás solas, agregó la ex participante del Bailando 2018. Por su parte, se refirió a la crítica que le hizo su ex sobre las palabras que dice su hijo en los vídeos que postea en las redes sociales. Vagina no es una mala palabra. Yo le enseñé sobre la vagina, sobre el pene, sobre el parto y la menstruación. Y el día de mañana le voy a explicar lo del forro también, para que lo use, para que cuide a las mujeres, y para que él no se convierta en papá si no sabe, o no tiene ganas de serlo, remarcó. Y si te parezco una madre de mierda, deberías aparecer y educarlo vos. Ser cómplice de una madre de mierda te hace un padre de mierda también, concluyó Jimena Barón en un escándalo que parece no tener fin. Seguí leyendo Mudanza a Italia, violencia verbal y el fin de la tonta. La historia de amor de Jimena Barón y Daniel Osvaldo. La crítica de Daniel Osvaldo a Jimena Barón por la crianza de su hijo. ¿Querés saber qué tipo de padre soy? Nuevo escándalo público entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo. Ironías y mensajes cruzados en Twitter.